Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo Buenos estuvo? días, profe. Buenos días. ¿Cómo estuvo su receso? Un poco más larguito que y más necesario, me imagino, porque ya a estas alturas faltan las energías. Buenas, buenas, Carlos. Hola, buenas. Tienen miedo de la prueba. ¿Cómo están, parce? Bueno, me imagino que habrán estudiado por lo menos algo, ya que el certamen es mañana. No, perdón, mañana no, el viernes. Siempre me confundo con los de 130. Bueno, hoy no hace tanto frío. eh, bueno, con las guías, yo la verdad no he revisado las guías, pero bueno, podemos resolver todavía. Hoy vamos a, bueno, ya como ya sabrán, ya lo discutimos antes del receso, ya terminamos de pasar la materia y yo les había dicho que hoy íbamos a hacer ejercicios, pero bueno, los tengo preparados los ejercicios, obviamente, no es que no los tenga preparados. eh, Le iba a preguntar si realmente quieren que yo haga ejercicio o si prefieren que les dé este espacio para resolver las dudas. No, no sé, los dejo a su elección. Ejercicios, ejercicios. Bueno, Germán y Andrés dijeron ejercicios, ejercicios, Carlos. Ya, bueno, hagamos ejercicio entonces. Veo que los que se pronuncian al menos prefieren que yo les haga ejercicio. Ya. Vamos a intentar retomar hacer ejercicios abarcar la mayor cantidad de materia. No es posible porque es un bloque cortito, pero bueno, algo servirá, me imagino. Y bueno, si nos queda tiempo al final, bueno, no me puedo quedar después de la clase porque tengo clase también en el próximo bloque, pero podemos dar un pequeño espacio para quienes queden con dudas. ¿Ya? Bueno, basta de cháchara ahí, comencemos para aprovechar. Eh, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me conecta el iPad? ¿Qué pasó? Ah, debe haber una actualización, seguro ahí. Me di cuenta en un receso. Un segundito. No hay actualización. A ver, vamos a ver. Ah, no, pero no es tan grave porque en el peor de los casos siempre lo puedo conectar no por cable, sino que por Wi-Fi, pero se hace un poco más lenta la información, actualización. No, está actualizado. ¿Por qué no me pesca? Puta, no, lo siento, disculpen el lapso, el receso. Ay, ¿qué hora pasó? Ya, para no perder tiempo, vamos a conectarlo por inalámbricamente, ¿no? Si no, vamos a andar dando jugo acá. Un minutito. A los que se vienen recién conectando, disculpen, estoy dando jugo con la conexión del iPad. Denme un segundito.
está, no sé. ¿Alguien vio el partido de Chile en la madrugada? Yo no lo vi por si acaso. Partido de Chile, sí, fue del Tokio 2020. Ya, ahí se arregló, creo, ¿no? Va a estar un poco más lento, pero bueno, peor es nada. Perdieron 2-0, así es. Yo no lo vi porque fui a jugar a la pelota, aunque ustedes no lo crean. A las 6:30 de la mañana. Ya, vamos a comenzar. Bueno, la última clase habíamos hecho algunos ejercicios de conductores en movimiento y de inducción, o sea, no sé si se acuerdan. Y yo les había dejado propuesto este ejercicio. Algunos lo hicieron durante el receso y me compartieron sus resultados y yo estuve discutiendo con ellos. Pero de cualquier forma, lo vamos a retomar. Ahí lo vamos a hacer. Ahí está el resultado. Y espérenme, ¿dónde está? Copiar acá. ¿Qué clase? 25. Sí, Lucas, sí, ya corregí eso, lo vi cuando tú me escribiste, me di cuenta que me había comido un cuadrado, cuando puse la fuerza dentro del llave donde me había comido el cuadrado, pero igual, gracias por avisarme. Ya, entonces vamos a retomar acá este ejercicio que es de inducción y conductores en movimiento, ¿ya? Bueno, eso les iba a comentar, creo que bueno, ustedes en este paralelo no deben tener mucho esa confusión, pero varios alumnos estudiantes, perdón, tenían la confusión de hasta qué materia entraba en el certamen. Ya creo que lo discutimos antes de ir al receso y es toda la parte de campos magnéticos, ¿ya? Desde que empezamos a ver campos magnéticos, fuerza magnética, fuentes de campo magnético, ley de Biot-Savart, ley de Ampère, hasta exactamente Faraday-Lenz y esta parte que tiene que ver con conductores en movimiento. La duda estaba, no en este paralelo en particular, en otro, es si entraba inductancia o no, ¿ya? Y bueno, claramente no entra porque nosotros no la hemos visto, así que es solamente hasta Faraday-Lenz, ¿ya? Cuando esta parte de conductores en movimiento. Entonces, ¿qué consiste este problema? Es que tenemos un riel, ¿ah? Un riel conductor que tiene una resistencia R y que está inclinado, ¿ya? Está inclinado a un ángulo phi y tiene una barra libre, una barra conductora libre de largo L, ¿ya? Se suelta desde el reposo y está en la vecindad de un campo magnético que va hacia abajo, ¿ya? Podemos poner acá, no vamos a poner todavía, el sistema de referencia, pero bueno, claramente el campo magnético va hacia abajo. Vi que alguien, creo que fue Marcos ayer, me mostró este problema, pero el dibujo estaba medio extraño, estaba como esto parado, entonces no se entendía mucho. El dibujo está supuestamente en 3 dimensiones, por eso al lado está la vista lateral, ¿ya? Como si fuese un plano inclinado, y en la parte del plano inclinado es donde está el riel conductor, ¿ya? Entonces, esto está en presencia de un campo magnético. Por lo tanto, cuando la barra parte, se suelta desde el reposo. En ese instante no hay una corriente inducida. ¿Por qué?
porque no hay variación del flujo magnético. Recuerden que la corriente inducida, o la FEM inducida, mejor dicho, se produce cuando hay una variación del flujo magnético. Pero como esto está en presencia de la aceleración de gravedad, va a empezar a correr por el riel hacia abajo, y en ese momento va a variar el área por la cual está atravesando el campo magnético. Ahí sí va a haber una variación del flujo magnético, y por lo tanto se va a inducir una corriente. Acá yo ya la dibujé, no la debería haber dibujado, pero bueno. Y en cuanto esto adquiere una velocidad, solamente en t igual a 0 no va a haber corriente inducida, no es un instante infinitesimal, pero luego ya empieza a haber una corriente inducida. Y como comienza a haber una corriente inducida en el circuito, no solamente en la barra móvil, sino que es la corriente inducida por esta espira que se va creando, eh, esta corriente siente una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente que pasa por un conductor y está en presencia de un campo magnético. Entonces hay cargas en movimiento en presencia de un campo magnético. Entonces la barra en particular solamente nos fijamos en la barra porque es a la que puede afectar la fuerza magnética. El riel está fijo y claro, puede haber una fuerza sobre el riel, pero no nos interesa porque el riel no se mueve, ¿ya? Por eso nos interesa la fuerza magnética que se genera sobre la barra móvil, ya que tiene un largo L. Ahora, esto, bueno, yo ya lo puse acá, pero la idea es que ustedes sean capaces de detectar en qué dirección se induce la corriente, y para eso tienen que aplicar lo último que puso Andrés ahí, que tiene que ver con la ley de Lenz, ¿ya? La ley de Faraday dice que si hay variación de flujo magnético, entonces se induce una FEM, una fuerza electromotriz, ¿ya? Y producto de que hay una FEM, entonces circula una corriente. Pero la ley de Lenz es la que nos dice cuál es la dirección de esa corriente, ¿ya? Uno siempre, por lo general, habla de esas dos leyes como una ley conjunta y le llama ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Porque una parte nos dice que se crea una corriente inducida y la otra parte nos dice cuál es la dirección de esa corriente inducida. Por eso decimos ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Entonces, para saber cuál es la dirección de esa corriente inducida, hay que ver la ley de Lenz. ¿Y qué dice la ley de Lenz? Dice que la corriente inducida se va a crear tal que se va a intentar siempre mantener el flujo magnético, ¿sí? Por lo tanto, cuando la barra se desliza por el plano inclinado, bueno, esto no es un plano, es un riel inclinado hacia abajo, ¿qué está pasando? Está aumentando el área, ¿cierto? Aumenta el área por el cual está atravesando ese flujo magnético. Por lo tanto, está creciendo el flujo magnético. Eso quiere decir que la corriente que se induzca debe intentar frenar ese aumento del flujo magnético. ¿Y cómo se frena ese aumento del flujo magnético? Bueno, en este caso, como el área va aumentando, lo que se debe hacer es intentar crear un campo magnético en dirección contraria, para reducir el campo magnético efectivo, ¿ya? De tal manera que al aumentar el área se intente mantener el flujo magnético constante, ¿ya? Eso es lo que dice la ley de Lenz y es lo que tienen que saber. Es algo muy conceptual, no es algo que ustedes puedan calcular con la mano, ¿ya? Con una expresión, sino que tienen que llevarlo, abstraerse un poco y decir, ya, si el área está aumentando, entonces, ¿qué tiene que pasar? Ya, tiene que disminuir ese campo magnético, ¿ya? Yo tengo que poner un campo magnético inducido de tal manera de que el campo magnético total o efectivo sea menor. ¿Por qué? Porque el área está creciendo. Entonces, el campo magnético que se debe inducir, como debe ser menor al campo total, debe ir hacia arriba, ¿ya? Si el campo magnético inducido, lo voy a poner acá, va hacia arriba, eso quiere decir que el campo efectivo disminuye y compensa el aumento del área. ¿Ya? Recuerden eso, porque es importante. Si ustedes ponen mal la corriente inducida, van a tener todo el problema malo. Y van a tener todo malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un problema conceptual. Parten conceptualmente equivocados. Entonces tienen que tener muy clara la ley de Lenz. Y para que el campo magnético inducido vaya hacia arriba, entonces fíjense que la corriente tiene que circular en esa dirección. Ahí pueden ocupar la regla de la mano derecha y tienen que poner, no, porque conceptualmente ya está equivocado. Conceptualmente está equivocado. Cuando ustedes parten con un error conceptual, quiere decir que no entienden la base del ejercicio, ¿ya? Por eso ahora lo estoy previniendo para que por lo menos esta parte de la ley de Faraday-Lenz partan. Pueden tener errores algebraicos y claro, eso tiene descuentos menores, bueno, dependiendo del corrector obviamente. Idealmente es un descuento menor cuando los errores son algebraicos o se les pifia algún término de un paso a otro. Pero errores conceptuales como estos significa que ustedes no entienden la materia, ¿ya? Entonces estoy dejándolo claro desde ya. Necesito que ustedes les quede bien claro en hacia dónde se induce esa corriente. Bueno, en fin,
Si tienen claro por qué el campo inducido debe ir hacia arriba, ¿ya? Porque el flujo se tiende a mantener constante. Entonces, como el área aumenta, debo reducir el campo magnético. Profe, para que la fuerza magnética se oponga al aumento de... No, todavía no me meto con la fuerza magnética, Josué, porque ese es otro efecto. Ese es el efecto de la ley de la fuerza magnética, de la ley de Lorentz, ¿ya? Bueno, pero igual voy a leer. La fuerza magnética se oponga al aumento del flujo. Siempre la corriente que se induce, siempre es la corriente que se induce para eso. Para que la fuerza magnética se oponga al aumento del flujo. Siempre es la corriente que se induce para eso. Sí, o sea, para que aquí no tiene que ver mucho la fuerza magnética, Josué. Lo que estamos viendo acá, estamos viendo solamente la parte de la ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Que tiene que ver con la corriente inducida y cuál es la dirección. Después nos metemos con la fuerza magnética. ¿Ya? La fuerza magnética no tiene que ver con la ley de Faraday-Lenz, es producto de que, claro, como ahora hay una corriente y hay un campo magnético, se genera una fuerza magnética, ¿ya? Pero son dos cosas separadas. Entonces, para que el campo inducido vaya hacia arriba, la corriente debe circular en esa dirección, y ustedes lo van a hacer siempre con la mano derecha. Para los zurdos les pido disculpas, el que pensó todo esto probablemente era diestro, entonces hizo todo con la mano derecha. Van a tener que acostumbrarse de aquí en toda la física. Entonces, para que el campo magnético vaya hacia arriba, entonces la dirección de la corriente está por la curva de mi mano. Por eso la corriente va en esta dirección. Si el área estuviese, claro, buen punto, Germán. Si el área estuviese disminuyendo por alguna razón, por ejemplo, si alguien le dio un impulso inicial a la barra hacia arriba, entonces el área está disminuyendo. Entonces, como el área está disminuyendo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar con el campo para que el flujo se mantenga constante? Debe aumentar. Entonces, en ese caso, el campo magnético inducido debe ir hacia abajo para aumentar un poquito el campo magnético, y debido a que el área está disminuyendo, se aumente. Entonces ahí la corriente va en la otra dirección. ¿Se entiende? Quiero que les quede muy claro, porque si ustedes no entienden esto, conceptualmente no van a poder partir con el problema, ¿ya? Pues por eso estoy siendo bien majadero y tomándome harto tiempo para esta parte que puede parecer muy simple, solamente poner la dirección de la corriente, pero por detrás hay un concepto muy fundamental, ¿ya? Profe, eso es independiente de la dirección del campo magnético, en el caso de que el área vaya disminuyendo, va hacia arriba. No es independiente del campo magnético, José. Uno por lo general, bueno, pone el campo magnético hacia abajo, pero esto puede también funcionar con el campo magnético hacia arriba, ¿ya? Entonces, si fuese el caso, esta misma situación, con la barra yendo hacia abajo y el campo magnético, este campo verde, hacia arriba, entonces, para reducir ese campo magnético, el campo inducido, por lo tanto, debe ir hacia abajo, y la corriente debe ir en dirección contraria, ¿ya? Sí depende del campo magnético. Con saber que la dirección de la corriente se puede resolver con regla de la mano derecha, me queda más tranquilo, ¿ya? Alguien me dijo si lo podía repetir, no sé si fue ahora, sí, ya. Entonces, la fuerza magnética es una, o hay que... No, la fuerza magnética no es inducida, es producto de que existe una corriente en presencia de un campo magnético. La corriente es inducida, pero la fuerza magnética no, ¿ya? Profe, tengo una duda, yo tenía en mente que el campo fuera los dedos y el pulgar la corriente. Ya, pero eso es para Germán, eso es para el producto vectorial, para el producto cruz, cuando tú tienes algo cruz algo y te da como resultado. Ahí puedes usar los tres dedos, pero en este caso es mejor usar la mano derecha completa, porque esto puede funcionar de una forma u otra. Esto puede ser la corriente, el dedo pulgar, y por lo tanto, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético es circular en la dirección, o viceversa. Si yo tengo una corriente así, entonces el campo magnético que se genera debido a esa corriente va hacia arriba, ¿ya? Exactamente, en BioSabar ahí puedes jugar lo otro que yo les enseñé, que era con tres dedos, índice, cruz medio, te da el pulgar, porque ahí es un producto vectorial. Acá yo solamente quiero saber hacia dónde va la corriente inducida. Lo voy a repetir una última vez antes de empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, lo que dice la ley de Faraday-Lenz es que si yo tengo una variación del flujo magnético, se induce una FEM, una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial. Y por lo tanto, si hay una diferencia de potencial en el sistema, va a circular una corriente, ¿ya? Si no hay variación del flujo magnético, no se induce nada. En este caso, hay una variación del flujo magnético, porque inicialmente la barra está ahí arriba y comienza a descender.
comienza a aumentar el área. Como aumenta el área, y yo sé que el flujo magnético es campo por el área, ya, siempre son perpendiculares, entonces aumenta el flujo. Eso quiere decir que la corriente que se induce debe ser contraria a eso, debe intentar mantener el flujo constante. Por lo tanto, como el área está aumentando, para poder recuperar eso y intentar mantener el flujo constante, ya no puedo disminuir el área, porque el área está aumentando de manera natural, por efecto gravitacional, está descendiendo eso. Entonces tengo que poner un campo en la dirección contraria. Eso quiere decir que el campo magnético inducido debe ir en dirección contraria. El área crece, debo disminuir el campo. Y para que el campo decrezca, entonces el campo magnético inducido debe ir en dirección contraria, hacia arriba. Hacia arriba pongo mi dedo pulgar, por lo tanto la corriente inducida va en esa dirección, en la dirección de mis dedos, y por eso posee esa corriente inducida en esa dirección. Si el campo verde tuviera las flechas mirando hacia arriba, en vez del campo inducido estaría exactamente, si el campo magnético original, el verde, estuviese hacia arriba, entonces para disminuirlo, el campo inducido debe ir hacia abajo, ¿ya? Y para que el campo inducido vaya hacia abajo, entonces la corriente debe ir en dirección contraria, ¿ya? Tienen que fijarse en todo eso, ¿ya? Voy a dejar eso ahí. Para los que todavía tienen dudas, bueno, van a tener que verlo con más calma después en una repetición, pero eso es, me quise detener ahí alto porque, vuelvo a repetir, es algo fundamental para poder hacer este tipo de problemas, entender bien la ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Profe, disculpe, se coló una pregunta que no alcanzó a leer usted, de Marcos. A ver, disculpe, que aparecieron tantas preguntas, intenté... Ah, ahí está. Gracias, José. Profe, si estamos manteniendo el flujo constante, ¿por qué aparece la corriente inducida? No, la corriente inducida, Josué, aparece para intentar mantener el flujo constante. El flujo no es constante. Si es que la barra estuviese quieta, ahí el flujo es constante, porque el campo es constante y el área es constante. Pero en este caso el flujo no es constante, está aumentando, ¿ya? Y eso quiere decir que lo que se induzca debe ser contrario a eso, ¿ya? Si esto fuese constante, no aparece ninguna corriente inducida. Si yo tuviese esto en un plano horizontal, de tal manera de que la gravedad no pueda mover esa barrita, no hay ninguna variación del flujo magnético y no va a aparecer ninguna corriente inducida, ¿ya? Se opone cuando el área aumenta, exactamente. Ya, dicho eso, voy a seguir con el problema. Bueno, estamos claros entonces que, o espero yo que ustedes estén claros, que se genera una corriente inducida en esa dirección. Y ahora, como hay una corriente inducida, hay cargas en movimiento en la vecindad de un campo magnético, se genera una fuerza magnética. La fuerza magnética ocurre cuando yo tengo una carga, puede ser positiva o negativa, que se está moviendo en la vecindad de un campo magnético, ¿ya? La carga siente ese campo y siente una fuerza, por lo tanto, ¿ya? Y como acá hay una corriente inducida, hay cargas que están circulando por el circuito y sienten una fuerza magnética. Y para ver la dirección de la fuerza magnética, ahí sí pueden ocupar los tres deditos. Recuerden que la fuerza magnética es carga Q por la velocidad cruz el campo magnético. ¿Ya? Lo voy a escribir acá arriba. La fuerza magnética es la carga por la velocidad cruz el campo magnético. En este caso, obviamente no es una carga, es una corriente, y eso, ese Q cruz B nos lleva, es lo mismo, no es lo mismo, perdón, pero lo pueden interpretar como la corriente. Entonces es el producto de I cruz B. Si I va saliendo del plano, fíjense en la vista lateral ahora. Llevé este mismo esquema a una vista lateral, donde tengo el riel, que viene a ser la parte inclinada, tengo la barra que está puesta ahí como un puntito, porque ahora la estoy mirando hacia atrás. Y tengo el campo magnético, no sé si lo dibujé ahí, lo vamos a dibujar, el campo magnético va hacia abajo, ¿ya? Entonces, como la corriente inducida, si yo llevo esto a la vista lateral, está saliendo del plano, entonces tengo I, que es mi dedo índice hacia afuera, cruz B, que va hacia abajo, ¿ya? Y el dedo índice, disculpen mi contorsión, pero él iba hacia acá, el dedo medio va hacia abajo, porque va en la dirección del campo magnético, entonces la fuerza magnética me queda hacia la derecha, ¿ya? Por eso la fuerza magnética va hacia la derecha. Es la fuerza magnética que siente la barra producto de que hay una corriente circulando por ella. ¿Se entiende? ¿Por qué la fuerza magnética va hacia la derecha?
Espero que sí, ¿ya? Por el producto vectorial. Producto vectorial pueden ocupar sus 3 dedos. O si ustedes lo hacen ocupando la mano, hay otras personas que lo hacen así. Por ejemplo, en este caso, I, cruz V hacia abajo y hacia donde le queda el pulgar. Puede ser I hacia mí, después V hacia abajo, quiebra la mano y el dedo pulgar queda apuntando hacia la derecha. Entonces, ahora sí voy a leer el problema que queremos encontrar. Queremos encontrar la velocidad de esta barra en función del tiempo. ¿Ya? Fíjense que producto de la aceleración de gravedad, la barra va a ir hacia abajo, pero la fuerza magnética va hacia la derecha. Por lo tanto, una componente de la fuerza magnética va a ir en la dirección del riel hacia arriba. Entonces, va a frenarlo de cierta manera. Entonces, así yo puedo encontrar cuál es la velocidad de esa barra mientras cae en función del tiempo. Y para eso ocupo la segunda ley de Newton, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y acá, claro, la barra está apoyada en el riel, por lo tanto, perpendicular al riel voy a tener una normal, que está puesta ahí, ¿sí? La normal es perpendicular al riel, la barra está apoyada. Obviamente hay dos normales. ¿Por qué? Porque el riel está apoyado por dos partes, pero no importa, podemos dejarlo como N porque no me interesa ese eje, a mí me interesa el eje de movimiento. Tenemos el peso, obviamente, hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto está bajo la acción de la aceleración de gravedad. Hay un campo gravitacional que hace que esto sienta una fuerza hacia abajo, el peso. Por eso el peso está hacia abajo. Y finalmente tengo la fuerza magnética que ya dijimos, ya deducimos que va hacia la derecha. No hay ninguna otra fuerza. Bueno, hay roce, obviamente, porque esto va rodando, pero no vamos a tomar en consideración el roce. Voy a olvidarme del roce por ahora. Y ahora debo escoger los ejes adecuadamente. ¿Cómo me sugieren ustedes escoger los ejes para poder calcular la velocidad? ¿Qué ejes debería escoger yo? ¿Horizontal y vertical? ¿Es conveniente poner horizontal y vertical? Inclinado, me dice Baltasar. ¿Por qué es conveniente ponerlo inclinado, Baltasar? ¿Se acuerdan de 110? Bueno, algunos lo habrán dado hace poquito, algunos quizás lo habrán dado ya hace mucho tiempo y no se acuerdan. Cuando yo tengo movimientos, cuando yo estoy analizando la dinámica, eh, siempre es conveniente poner un eje en el eje de movimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la aceleración me quede en un solo eje. Si yo pongo un eje horizontal y un eje vertical, se me va a descomponer la aceleración, ¿ya? Porque yo sé que la aceleración va en la dirección del riel. La barra se está moviendo en la dirección del riel. Entonces, cuando hay movimiento, siempre es recomendable poner un eje paralelo al movimiento, en este caso inclinado, como dice Baltasar, ahí paralelo al plano inclinado, y otro perpendicular. ¿Ya? No es que esté mal si ustedes cogen otro eje, sino que simplemente algebraicamente se les va a complicar el problema. ¿Ya? Siempre traten de facilitar la parte algebraica haciendo siempre se me da esa palabra, eh, opción, elección, perdón. Entonces, yo voy a poner acá mi eje X lo voy a poner hacia acá y mi eje Y lo voy a poner hacia acá. Pueden ponerle Y, X, eje normal, eje perpendicular, paralelo, como ustedes quieran. No hay ninguna restricción para el nombre del eje. Entonces ahora voy a sumar. Voy a ocupar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Yo sé que la aceleración en este caso es solamente en el eje X, ¿sí? Pero ojo que yo no sé cuál es la dirección de la aceleración, ¿ya? Porque si bien tengo el peso en el eje X, tengo una componente del peso que es... bueno, en fin, ya lo mismo. Acá voy a poner mg, que es el peso por el seno de phi, ¿cierto? P por el seno de phi exactamente. Aquí yo no me voy a detener en la descomposición de la fuerza porque siento que eso ya no me corresponde, es algo que ustedes deberían haber aprendido sucesivamente en los otros cursos, entonces ahora yo asumo que ustedes lo saben. mg por el seno de phi. Si no lo tienen claro, practíquenlo porque lo vamos a seguir ocupando. Yo siempre les digo a mis alumnos, desde que los tomo en 100, 110, les digo, la descomposición de fuerzas por eje lo van a ocupar siempre, así que es algo que tienen que aprender muy bien. Y hacia el otro lado, positivo, tengo la fuerza magnética, ¿cierto? Fuerza magnética, que en este caso está con el coseno de phi. Y la aceleración, bueno, voy a asumir que esto está acelerando hacia abajo, en estricto rigor es una suposición, recuerden, y entonces esto me queda menos m por la aceleración. ¿Ya? Voy a ordenarlo para que no me queden esos signos menos feos, y voy a invertir esto.
Exactamente lo mismo aquí. No me digan que no entienden, solamente multipliqué por -1. Y en el eje Y tengo lo que no estoy interesado, no hay roce, así que no tengo, o sea, hay roce, pero yo lo voy a despreciar, entonces voy a tomar solo la normal y acá me quedaría las otras dos componentes del peso que van hacia abajo, sería mg, que es el peso por el coseno de phi en este caso, y la componente de la fuerza magnética también es negativa, y me queda hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces va con el seno, la otra componente. Y aquí no hay aceleración, por alto es igual a 0. Hasta ahora, ¿alguna duda? No, No, ya. profe. Bueno, hemos hecho una parte del ejercicio, ojo, aplicamos primero ley de Faraday-Lenz para esto y luego eh, sumatoria de esto es más mecánica y es algo que ustedes tienen que recordar. Y ahora vamos a ver, bueno, para calcular la fuerza magnética, fíjense que necesito el campo magnético, ¿ya? Por lo tanto, necesito calcular el flujo magnético, ¿ya? En fin, vamos a calcular el flujo magnético, perdón, el campo magnético lo tengo. Acá voy a borrar esto porque los puede confundir. El campo magnético lo tengo, me lo entregan acá, es el campo B. Lo que no conozco es la corriente inducida. Ya no sé cuánto es, pero la puedo calcular por la ley de Faraday, ¿cierto? La ley de Faraday me permite calcular la corriente. En realidad, la ley de Faraday me permite calcular la FEM inducida, la fuerza electromotriz. Y con la FEM inducida y la ley de Ohm, puedo calcular la corriente. Entonces, para eso, lo primero que tengo que calcular, profe, consulta rápida, ¿por qué la fuerza es horizontal, FB? Porque porque el campo va hacia abajo y la corriente va hacia mí. La corriente va en mi dirección, producto cruz, y el campo va hacia abajo, entonces el otro vector sale hacia allá, hacia la derecha. ¿Ya? Producto cruz, como dice Baltasar. Que yo lo analizaba en dirección al plano. No, fíjate que lo que importa acá, la corriente, acá lo voy a poner acá para que quede más claro. La corriente inducida va en esta dirección. ¿Ya? La corriente inducida sale del plano. Entonces, si la corriente inducida sale del plano y el campo magnético va hacia abajo, por producto cruz, la fuerza magnética va hacia la derecha. ¿Ya? La corriente eso, bueno, pongamos acá si quieren el X e Y, bueno, la corriente va en K, exactamente eso, ya, en fin, sigamos. Y ahora vamos a la ley de Faraday-Lenz, lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo magnético. Creo que no voy a alcanzar a hacer los tres problemas, pero creo que es mejor ir bien lentito para sacar todas las dudas que tengamos y abarcar menos, pero con mayor profundidad. Eh, Ahí está, entonces eso es lo que necesito. Fíjense que el ds acá es b.ds y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este problema el campo magnético no es perpendicular al ds. Recuerden que el ds, pongámoslo acá, la espira está así, ¿ya? Y el ds, la dirección del área es perpendicular al área. Entonces la dirección del ds va hacia acá. Esa es la dirección del ds. Acuérdense, el ds siempre es perpendicular al área. ¿Ya? Esa es la dirección del DS. Y el campo magnético va hacia acá. Entonces no son perpendiculares. Y acá este ángulo que se forma es el ángulo phi. ¿Ya? Ahí, claro. Entonces acá el producto punto no me queda simplemente BDS, ¿ya? Sino que va con un coseno ahí. Entonces acá esto me queda, el B lo puedo sacar y el coseno de phi también. Y acá adentro me queda la integral del ds. ¿Y cuál es la integral del ds? Bueno, es el área que está en la espira. ¿Y cuál es esa área? Vamos a decir que es, obviamente, el ancho, que es constante, es L, y la otra parte que está en dirección del eje X, ¿cierto? Sí, está en dirección, entonces le ponemos X. Ese es el área. Al integrar el ds, me aparece el área que es Lx, donde L es constante y X es lo que varía. Con eso calculo el flujo magnético. Y ahora, la ley de Lenz, la ley de Faraday, perdón, dice que la variación del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a la FEM inducida. Entonces yo puedo calcular la FEM inducida como el de phi ADT. Esto ya lo hemos hecho varias veces,
lo vamos a retomar, pasado más de una semana, y acá yo sé que el campo magnético es constante, el ángulo es constante, el largo de la barra es constante, lo único que varía es el X, que es lo que hace variar al área, obviamente. Entonces, la derivada temporal va a caer solamente en el X. Y de X a de T, que es, ya lo hemos hecho varias veces, es lo que es justamente la velocidad con la... Sí, es menos, Marcos, pero a mí me interesa calcular solamente la magnitud. ¿Por qué estoy interesado solamente en calcular la magnitud, Marcos? Porque yo ya determiné con la ley de Lenz cuál es la dirección de la corriente. El menos de la ley de Faraday hace referencia a lo que discutimos con la ley de Lenz, que la corriente inducida se opone al cambio de flujo magnético. Pues por eso hay un menos ahí. Ese menos es justamente lo que discutimos de manera conceptual, de que la corriente que aparece se opone al cambio de flujo. ¿Ya? Pero una vez que ya determinamos eso, yo simplemente me puedo enfocar en calcular la magnitud de la corriente o la magnitud de la FEM inducida y con eso la corriente. Y la corriente inducida, por ley de Ohm, es la FEM, que es una diferencia potencial. Esta E que yo le pongo es una fuerza electromotriz que es una diferencia potencial. ¿Ya? Eso lo tienen que tener clarísimo. FEM es una diferencia potencial, dividido en la resistencia del circuito que está puesta ahí arriba. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente inducida me queda VL por el coseno de phi por la velocidad. Esta velocidad, si quieren, la podemos etiquetar como una velocidad que depende del tiempo, dividido por R. ¿Ya? Y una vez que ya calculé la corriente inducida, puedo calcular la fuerza magnética. ¿Ya? Recuerden que la fuerza magnética, bueno, acá está como Q por V, pero cuando yo tengo una corriente tengo que integrar un IDL. ¿Ya? Entonces, voy a calcular ahora que ya conozco la corriente, la fuerza magnética. Pero ojo, me interesa saber solamente la magnitud. ¿Por qué solamente me interesa saber la magnitud de la fuerza magnética? Porque también ya determinamos cuál es su dirección. ¿Ya? Si yo no supiese cuál es la dirección, bueno, haré el producto cruz para ver hacia dónde sale, pero ya lo determinamos de manera con las manitos, entonces ahora solamente me voy a enfocar en calcular la magnitud. Y la magnitud de la fuerza magnética es igual, bueno, esto está en magnitud, a la integral, obviamente no es QV cruz B, sino que tenemos una corriente. Entonces, esa expresión de fuerza magnética, cuando yo tengo una corriente, se transforma en una integral, una expresión integral que es la corriente, en este caso es la corriente inducida, por el camino que sigue la corriente. Ese es el vector de L. Ya recuerden que la corriente es un escalar. Cruz B. Acá. Me queda eso. En fin. Me pica. Esto es una integral en el espacio, ¿ya? Y en el espacio todo esto es constante. Varía en el tiempo, obviamente. La corriente inducida varía en el tiempo, pero esto es una integral espacial. Entonces, yo puedo asumir que todos esos términos son constantes. Acá entonces me queda, la corriente puede salir de la integral. El de L es el camino que recorre la corriente en el tramo que cierta esa fuerza magnética. ¿Cuál es ese camino? Es justamente el largo de la barra. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de ese dl me queda L, que es el largo de la barra. Y el campo magnético es el campo B. Ay, perdón, que me pica mucho la nariz. Creo que el aire hoy día no está bien. Entonces, ya calculé la fuerza magnética. Bueno, el campo lo reemplazo con la fuerza inducida, con la corriente inducida, y esto me queda B cuadrado, L cuadrado, coseno de phi por la velocidad que depende del tiempo dividido en R. Y listo. Calculé la fuerza magnética. ¿Ya? Hasta ahí terminamos con la parte electromagnética, ¿ya? De calcular esta fuerza magnética. ¿Alguna duda en calcular esa fuerza magnética? Lo hice de una manera súper, simplifiqué mucho cuando a mí me interesa solamente calcular la magnitud, ¿ya? Porque acá me olvido de las direcciones. Me olvido de las direcciones. Profe, ¿cuál sería? Los límites de integración acá es de 0 a L, ¿ya? De 0 a L. ¿Por qué? Porque es el camino que recorre la corriente. Obviamente la corriente recorre toda la espira, pero donde se siente la fuerza magnética o lo que puede mover la fuerza magnética es solamente la barra. Por eso los límites de integración van entre 0 y L, ¿ya? Entre 0 y L. Y por eso el de L pasa a L. El campo magnético sale como tal.
Profe, ¿cuál sería la dirección de la fuerza? La que pusimos acá arriba, en nuestro diagrama de cuerpo libre, hacia la derecha. No está ni en el eje X ni en el eje Y. Tiene una dirección, forma un ángulo phi con el eje X hacia abajo. ¿Ya? Esa es la dirección de la fuerza magnética. Profe, la corriente sale del plano cuando la espira se inclina, pero ¿cómo es en el dibujo? La corriente sale del plano cuando la espira se inclina, pero ¿cómo es en el dibujo original? Ahí está, la dibujé ahí en el dibujo original, en esa dirección, está acá. Ah, bueno, ahí depende de cómo yo escoja mi sistema de referencia. En este caso, de acuerdo a mi sistema de referencia, acá el eje Z sale del plano, entonces la corriente sale del plano, va en dirección K. La corriente va en dirección K, en la vista lateral. Ahí está puesta con un puntito, porque sale del plano, va en dirección K, ¿ya? K en ambos dibujos. Es que en el dibujo de la izquierda yo no definí el sistema de referencia, porque va a quedar medio chueco, entonces por eso lo definí en el plano, en la vista lateral. Ya, entonces, tenemos la fuerza magnética, no perdamos de vista el objetivo, ya con tanta física que hay que aplicarle a esto, no hemos perdido. Hay que encontrar la velocidad. Para eso, volvemos a la ecuación 1, ¿ya? La ecuación 1 es la ecuación dinámica que sale de la segunda ley de Newton, y la reescribimos acá abajo. Entonces, tomamos la ecuación 1, no, acá, y la reescribimos. mg seno de phi menos la fuerza magnética, que ahora sí la calculé, y ahí fue donde yo me equivoqué, Lucas, porque la fuerza magnética estaba con un coseno, entonces cuando yo escribí, me comí el cuadrado del coseno, ¿ya? Acá me queda la fuerza magnética, que es b cuadrado, l cuadrado, y me queda un coseno cuadrado de phi. Ese fue el cuadrado que yo me comí en el resultado. Coseno cuadrado de phi, dividido por r, y acá, ¿por qué queda coseno cuadrado? Porque la fuerza magnética ya estaba por la velocidad. Y esto me queda igual a m por a. Pero sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Porque la barra es lo único que puede moverse. Fluye por toda ella. Sí, eso fue lo que dije al principio. La corriente en realidad circula por toda la espira, pero la fuerza magnética afecta solamente a la barra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la única que puede moverse. En realidad sí hay fuerza magnética en las otras partes de la espira, pero no mueven la espira. La espira está fija ahí. Entonces no me interesa calcular eso. ¿Ya? La fuerza magnética que me interesa es la que se aplica solamente con la barra, porque es la única que está libre, que está en libertad de movimiento. Ya, no sé dónde estaba la pregunta ahí, se me perdió, pero esa es la razón. Y ahora listo, fíjense que ahora acá ya aplicamos toda la física, y ahora es un problema algebraico, hay que resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Y para eso, bueno, en estos casos, la mayoría de las veces nos va a quedar bien simple, es solamente agrupar los términos que tienen velocidad a un lado, agrupar los términos que tienen tiempo al otro. En este caso hay un solo término que tiene el tiempo, que es el dt. Entonces es fácil de integrar el dt, lo que nos va a complicar un poco, o en realidad no mucho, porque siempre es una integral logarítmica, nos queda eso. Voy a dividir por m y voy a reorganizar esto, ¿ya? Si divido por m, me queda el mr ahí abajo, y acá voy a dejar el db, y acá abajo voy a dejar todo ese término, ¿sí? Es g por el seno de phi, ya que dividí por m, menos b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi b, dividido en mr. Y al otro lado simplemente me queda el dt. ¿Ya? En realidad lo dividí e invertí la igualdad. Pasé el dB hacia la derecha y el dt hacia la izquierda. Me salté algunos pasos, pero es porque ustedes entienden todo. Así que espero que... Y acá hay que tener ojo con los límites de integración. Generalmente es fácil aplicarlos, pero siempre dependen del problema. ¿Ya? Los límites de integración no son siempre iguales. Yo tengo que enfocarme en el problema. En t igual a 0, como estoy integrando en un lado el tiempo y en otro lado la velocidad, debo ver cuál es la velocidad en t igual a 0. Esto se suelta, parte del reposo, por lo tanto, en t igual a 0, la velocidad es 0. Y en un t arbitrario t, voy a tener también una velocidad arbitraria. ¿Ya? Esto es una integral
del lado izquierdo estoy hablando que es un logaritmo, ¿cierto? Solo que hay un término acompañando a la variable que es b, entonces primero me va a salir un menos, porque hay un menos ahí, y luego me va a salir ese término que está acompañando a la velocidad, pero invertido. ¿Ya? Si ustedes o les complica un poco esa integral, bueno, hagan la sustitución correspondiente. Hagan el u igual a todo el término de abajo, hagan el du, en fin. Resuelvan la integral como ustedes saben. Yo me voy a saltar ese paso porque no es mi objetivo hacerlo. Acá afuera me queda la inversión de ese término, mr, b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi, el término que acompaña la velocidad, ay, pero me pica todo. Y acá me queda el logaritmo de lo que está ahí abajo, ¿ya? Y voy a evaluarla al tiro, en b igual a b y en b igual a 0. En b igual a b me queda exactamente lo mismo, o sea, g por el seno de phi menos b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi dividido por mrb. Y en b igual a 0 me queda simplemente g por el seno de phi. ¿Ya? Y al otro lado que me queda t. Y listo. Y ahora es despejar ese b. Para despejar el b tengo que aplicar la exponencial. Por lo tanto acá me va a quedar un g por el seno de phi menos b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi por b, dividido en mr. Acá la exponencial, voy a pasar este término antes de elevarlo a la exponencial, entonces acá me queda la exponencial de menos mr dividido en toda esta otra cosa, b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi, y acá me queda un t. Y acá me queda esto que lo voy a pasar multiplicando una vez que aplique la exponencial, me sale un g por el seno de phi. Y listo, pues ahora despejo la velocidad. Voy a copiar acá, Profe, es al revés el exponencial. es al revés de la exponencial, muchas gracias, tiene toda la razón. B cuadrado, L cuadrado, coseno cuadrado de phi, dividido en MR, ahí sí. Y ahora despejo este BDT, que me va a quedar este término invertido, MR sobre BL cuadrado, coseno cuadrado de phi, y acá factorizo por, acá puedo factorizar, me queda MRG por el seno de phi, o MGR si ustedes lo ordenan así, y acá me quedaría 1 menos la parte del término exponencial, menos b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi, mrt, y termino. ¿Ya? ¿Qué pasa, profe, si nos dijeran cómo saque la velocidad al llegar al estado estacionario? ¿Cómo se hace en vez de ma? Ya, si les pidiesen, por ejemplo, claro, esto va a llegar a una velocidad límite, porque lo podemos ver directamente de acá, o como sugiere Fernando, lo podemos ver directamente de la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Yo sé que en t igual a 0, esto debe tener velocidad 0, ¿cierto? Y es consistente. B de t igual a 0, t igual a 0, la exponencial me queda 1, 1 menos 1, 0. Bien. Y lo que dice Fernando es que, claro, cuando el t vaya a infinito, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? La velocidad en t tendiendo a infinito es una velocidad que le vamos a llamar velocidad límite. ¿Por qué llega a una velocidad límite? Bueno, después vamos a ir a la física que hay por detrás de eso, pero porque cuando t va al infinito, la exponencial se hace cero. Exponencial de menos a infinito se hace cero, entonces me queda que esta es la velocidad límite. mgr seno de phi dividido en b cuadrado, l cuadrado, coseno cuadrado de phi. Y claro, puedo obtenerla de acá, de la expresión de la velocidad, o la velocidad límite quiere decir que es un momento en el cual la barra llega a una velocidad y no sigue acelerando. Entonces, si la barra llega a una velocidad y no sigue acelerando, yo lo podría haber hecho acá, con la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque cuando escribí la segunda ley de Newton estoy considerando la aceleración. Si esto ya llegó a una velocidad límite, quiere decir que no sigue acelerando y el término de la aceleración se hace cero. Entonces puedo tomar esta ecuación 1, hacer cero la aceleración y despejar la velocidad. Y obtengo exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto llega a una velocidad límite? Claro, de acá, de la parte matemática, lo puedo entender, porque la expresión algebraica se transforma en una velocidad constante. Pero ¿por qué llega a una velocidad límite? Bueno, porque
la corriente inducida depende de la variación del flujo, ¿ya? Y la variación del flujo es cada vez más rápida. ¿Por qué es cada vez más rápida? Porque la barra cae, y si existiese solamente la aceleración de gravedad, cada vez va a ir con mayor velocidad. Y como cada vez va a ir con mayor velocidad, cada vez la variación del flujo va a ser mayor. Y como la variación del flujo es mayor, cada vez la corriente inducida va a ser mayor. Y si la corriente inducida cada vez es mayor, la fuerza magnética también cada vez crece. Entonces, claro, por un lado, crece la velocidad, pero al mismo tiempo que está creciendo esa velocidad, está creciendo la fuerza magnética. Como la fuerza de gravedad, como el peso es constante, va a llegar un momento en que esto va a ir tan rápido que la fuerza o que la componente, mejor dicho, de la fuerza magnética va a igualar al peso, y esto va a dejar de acelerar. Por eso hay una velocidad límite, porque mientras mayor es la velocidad, mayor es la corriente inducida, y mientras mayor es la corriente inducida, mayor es la fuerza magnética, hasta que llega un momento en que la componente de la fuerza magnética iguala a la componente del peso, y se igualan las fuerzas, no hay aceleración, y esto sigue cayendo con una velocidad constante, ¿ya? Por eso llega a una velocidad límite. Eso. Con eso terminamos el problema. ¿Dudas? ¿Les sirvió para aclarar conceptos que son fundamentales para el certamen, como la ley de Faraday y la ley de Lenz? Profe, ¿Sí? eso último que dijo es válido solo para una esfera infinita, ¿verdad? Solo sí, Que una sigue espera con- infinita, porque si esto tuviese un tope, claro, en algún momento, si es que esto tuviese un tope, se detiene producto del tope y no producto del... Pero no se tiende a devolver. No se O... va a devolver nunca. ¿Por qué? Ah, igual. Porque si fuese más rápido, se frena nomás. Eso no se va a devolver porque la fuerza es constante. Entonces, cuando esto continúa con una velocidad constante, la variación del flujo no sigue creciendo. La variación del flujo crecía porque va aumentando la velocidad. Entonces, llega un momento en que la velocidad ya deja de aumentar, entonces el de phi de t, esta parte, la variación del flujo, también deja de aumentar y la corriente se hace constante. Y como la corriente se hace constante, la fuerza magnética también se hace constante en ese punto. Si en el ejercicio nos hubieran dado la corriente inducida hacia el otro lado, ¿qué pasaría o no es posible? La única forma de que la corriente inducida vaya en la otra dirección es que este campo verde se invierta, vaya hacia arriba. Si el campo magnético va hacia arriba, entonces la corriente inducida va en dirección contraria, ¿ya? Pero en esta forma no es posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo el campo magnético hacia abajo, la corriente inducida va hacia allá. Si yo la considero en dirección contraria, ¿qué pasa? Que la fuerza magnética ya no va hacia la derecha, iría hacia la izquierda. Fíjense que si la corriente inducida fuese hacia adentro, la fuerza magnética iría hacia allá, y por lo tanto se sumaría al peso, y esto aceleraría infinitamente, y energéticamente eso es imposible, no gana energía de la nada. Por eso la fuerza magnética se opone, ya por principio de conservación de la energía. Si esto acelera infinitamente, hay algún problema ahí. ¿De dónde sale esa energía? No puede salir de la nada. Cuando la barra sube, ahí sí. Si la barra sube, ahí la corriente inducida va en dirección contraria, ¿ya? Y ahí la fuerza magnética va hacia abajo, pero no va siempre hacia abajo porque se va a frenar. Y cuando se frene, va a empezar a descender y volvemos a este problema. Y ahí la fuerza magnética se vuelve a invertir. Pero claro, tienes razón. Si la barra fuese hacia arriba, también ahí se invierte la corriente inducida y la fuerza magnética también. Pero eso no es infinito, porque si va hacia arriba y todo va hacia abajo, se está frenando también. Entonces se frena, comienza a ir hacia abajo, pero ahí nuevamente se invierte, ¿ya? Si el área en vez de aumentar disminuyera, el campo inducido también debería ir hacia abajo. Así es. Si se invierte la dirección de la variación del flujo, entonces el campo inducido también se invierte, ¿ya? Todo está correlacionado. Tendríamos que tener una batería para que pase. Exactamente, acá uno puede complicar esto y ponerle una batería, de tal manera de que además de la corriente inducida, haya otra corriente constante. Entonces la corriente que va a ser la responsable de la fuerza magnética ya no sería simplemente la corriente inducida, sino que sería la suma o la resta, si es que va el caso, de la corriente constante y la corriente inducida. ¿Ya?
También se puede hacer. Y lo hicimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada ya pasó hace mucho tiempo, pero tomamos un problema donde además de la corriente inducida, había una corriente constante. ¿Hasta qué hora es esta clase? Hasta las 10:45. Miren, yo había planteado 3 problemas y parece que voy a alcanzar a hacer 1,5. Bueno, pero no importa, pues prefiero haberlo hecho bien lento para resolver muchas dudas. ¿Ya? Vamos al siguiente problema para alcanzar. Tenía hecho otro de inducción y uno de campos magnéticos. Entonces voy a hacer el de campo magnético para no volver a hacer otro de inducción. Vamos a hacer un ejercicio. Este le voy a llamar ejemplo. Hagamos un ejercicio. Encuentre la FEM inducida. Recuerden que la FEM es la diferencia potencial que se genera, ¿ya? En la barra. ¿De qué sistema? Bueno, ahí puse el enunciado nomás. Tenemos un alambre infinito por el cual circula una corriente hacia arriba, ¿ya? Y acá, no piensen esto mucho, físicamente vamos a decir que se puede. Tengo una barra finita de ancho P que va subiendo con una velocidad constante, ¿ya? Y acá la distancia de separación entre el extremo izquierdo de la barra y el alambre infinito es A. Entonces, me piden encontrar la diferencia de potencial o la FEM inducida que se induce en esta barrita de ancho B. ¿Por qué se va a inducir una corriente inducida? Bueno, porque acá en la barra finita yo tengo cargas libres, ¿ya? Tengo cargas positivas y negativas que están y se pueden mover, y que están en movimiento. Entonces, el alambre infinito, por el cual circula una corriente, genera un campo magnético, ¿cierto? Yo tengo un campo, una corriente hacia arriba, se genera un campo magnético. Entonces, esa barra que tiene cargas libres siente una fuerza magnética. Más bien dicho, las cargas dentro de la barra sienten una fuerza magnética. Y se van a ir hacia un lado y hacia otro. Entonces esto se va a polarizar. Y eso es lo que yo tengo que encontrar. ¿Cuál es la FEM inducida? ¿Sí? Hicimos un ejercicio parecido a este, mucho más simple obviamente cuando lo introdujimos, y ahora vamos a hacer este que es un poquito más complicado. ¿Por qué tomé este? Bueno, porque acá yo le iba a poner simplemente el campo magnético de esto, y ustedes ya se lo deberían saber de memoria y cómo llegar, pero lo vamos a hacer. Vamos a calcular por ley de Ampère. La ley de Biot-Savart no la voy a tomar mucho porque es integrar, nomás integrar y saber bien, hacer bien un producto cruz. Y ahí es pura habilidad algebraica. Acá en la ley de Ampère no, hay que pensar. ¿Por qué? Porque para la ley de Ampère yo debo conocer cuál es la dirección del campo magnético. ¿Cuál es la dirección del campo magnético que se genera debido a este alambre por el cual circula una corriente? Ocupo mi mano derecha, ¿cierto? Si tengo la corriente hacia arriba, entonces el campo magnético es circular y sigue la dirección de todos mis dedos, ¿cierto? Entra en el plano, claro, por el lado donde está la barra finita, entra en el plano. Y por el otro lado, sale del plano. Es una espira así. Y si yo quiero calcularlo, yo sé que por acá sale y por ahí entra, ¿cierto? Y para eso ocupo la ley de Ampère. Cuando yo ocupo la ley de Ampère, yo siempre debo definir una espira, ¿ya? Esto es una espira, fíjense, es un camino cerrado. A eso le vamos a llamar espira amperiana. ¿Y cuál es la gracia de esa espira amperiana? Que yo debo escogerla convenientemente para poder determinar el campo magnético. ¿Por qué? Porque yo sé en qué dirección va el campo magnético en toda esa espira amperiana. Porque la ley de Ampère dice que la integral cerrada de B.dl debe ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Qué corriente encerrada? La corriente que encierra la espira amperiana, ¿ya? Por eso hay una corriente encerrada, de acuerdo a mi definición de la espira amperiana. Entonces, profe, ¿podemos usar el campo genérico del alambre? Sí, yo estoy recordando cómo se llega a ese campo genérico, ¿ya? ¿Cómo llegar? Nosotros llegamos a ese campo genérico, que en realidad no es un campo genérico, es obtenido a través de la ley de Ampère, ¿ya? No hay que darle un largo al alambre. ¿Por qué? Porque ese dl Baltasar es el dl de la espira amperiana, ¿ya? Es el camino, es una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia? Bueno, en todo momento, pero para que sea la corriente encerrada.
No, la corriente encerrada es la corriente que atraviesa la espira amperiana. La espira amperiana define una superficie que está acá. Y yo tengo que ver cuál es la corriente que atraviesa esa superficie. Por eso, la única corriente que atraviesa esa superficie es I. ¿Sí? ¿Ya? Por eso quise retomar esto, porque creo que la ley de Ampère no quedó muy clara. ¿Ya? La parte izquierda de la ley de Ampère tiene que ver con la espira amperiana y con el campo magnético. Yo escogí adecuadamente mi espira amperiana para que el campo magnético fuese paralelo al camino de la espira amperiana. ¿Ya? Yo sé que el campo magnético sigue ese mismo camino, por eso ese B.dl siempre es, en este caso, B. Y acá la integral del dl, que es la integral del camino de la espira amperiana. ¿Cuánto valdría ese dl, esa integral del dl? No es tangente, es tangente a la espira, exactamente. Es el camino que recorre 2 la pi espira. r. 2πr, exactamente. Sería b por 2πr. Es el camino de la espira. Y acá me queda mu 0 y la corriente encerrada es simplemente la corriente que tengo ahí. ¿Ya? Y listo. Entonces, la magnitud, recuerden que la ley de Ampère solo me sirve para calcular la magnitud del campo magnético. No hay ninguna manera de que la ley de Ampère me diga la dirección. La dirección de la ley de Ampère la debo saber yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de Ampère se puede ocupar solamente, o es fácil ocuparla solamente cuando son problemas con alta simetría, como este. ¿Ya? Si yo tengo un problema que no es simétrico, no puedo ocupar la ley de Ampère. ¿Ya? Y como el problema es simétrico, yo sé cuál es la dirección del campo y me preocupo solo de su magnitud. Mu sub 0 I sobre 2 pi r. Y acá yo lo voy a llevar a mi definición de el sistema de referencia. Voy a definir un sistema de referencia así, y como yo estoy interesado en el campo magnético en el lado de la barra, ¿ya? Porque ese es el campo magnético que va a generar una fuerza, entonces voy a escribir esto vectorialmente como mu sub 0 I sobre 2 pi x. En dirección, ahí entra en dirección menos k. ¿Ya? Solamente estoy tomando la dirección del campo magnético en la región que me interesa, en la región donde está la barra. Exactamente, aquí ustedes pueden, si lo toman en coordenadas cilíndricas, polares, esto se haría en dirección del fitón. ¿Ya? Pero yo lo voy a trabajar en coordenadas cartesianas porque me interesa solamente el campo magnético en esta región, ¿ya? En la región donde está la barra. Ya. A eso que tú llamaste campo genérico, Jesús, yo quiero que les quede muy claro cómo obtenerlo, ¿ya? Porque quiero que si les aparece en el certamen, sean capaces de llegar a ese resultado, y no simplemente de expresarlo porque lo vieron en la clase y se aprendieron el resultado. Me interesa que sepan cómo llegar, que entiendan la ley de Ampère, que hay que definir una espira amperiana convenientemente, ¿ya? Y que la corriente encerrada es la corriente que atraviesa el área que define esa espira amperiana. ¿Ya? En fin, tengo el campo magnético, y ahora yo sé que acá hay un campo magnético en esta región donde está la barra, y acá hay cargas libres, acá hay cargas libres que se están moviendo, y por lo tanto van a sentir una fuerza magnética. La fuerza magnética la voy a calcular como Q, que sería la carga libre que está ahí en ese conductor. Los conductores siempre tienen cargas libres, por la velocidad que se está moviendo esa carga, cruz el campo magnético. Entonces voy a calcular, Q es un escalar, la velocidad es V. ¿En qué dirección va? Dirección J, ¿cierto? Se está moviendo hacia arriba la barra. Y cruz B, que está en dirección menos K. Por lo tanto, la fuerza magnética, ¿en qué dirección me va a quedar? Bueno, acá me queda QV por el campo magnético y me queda J cruz menos K. J cruz menos K es menos I. Menos I. J cruz menos K es menos I. Casi. No se pueden olvidar de los productos vectoriales entre los vectores unitarios, ¿ya? Si ustedes no se saben los productos vectoriales entre estos vectores, están fritos porque los productos vectoriales los van a calcular mal y van a calcular las fuerzas magnéticas mal, los campos magnéticos mal. ¿Ya? Es algo que tienen que saberlo, grabo. I cruz J me da K, J cruz K me da I, K cruz I me da J. Si hay un menos, se mantiene. Si hay una inversión, ya aparece un menos. En fin. Entonces, tengo esa fuerza magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas positivas, si Q es positivo, ¿hacia dónde se va a mover en el conductor? Hacia la izquierda, ¿cierto?
Y si Q y las cargas negativas, ¿hacia dónde se van a mover? Si Q es negativo, la fuerza magnética me queda hacia la derecha. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el conductor se mueve hacia arriba, perdón, me quedan 5 minutos, no me va a alcanzar el tiempo para preguntas, pero bueno, pues prefiero terminar de hacer el ejercicio. Como esto va subiendo, las cargas libres sienten esta fuerza magnética y las cargas positivas se van hacia la izquierda, las cargas negativas se van hacia la derecha. Entonces acá, en la barra, va a haber una acumulación de cargas positivas acá y una acumulación de cargas negativas. Y claro, como esto está polarizado ahora, se genera un campo magnético. Si yo tengo cargas positivas y cargas negativas, se genera un campo magnético. Y las cargas sienten una fuerza magnética. O sea, una fuerza eléctrica, perdón. Hay una fuerza eléctrica que va hacia allá, para una carga positiva. Y fíjense que la fuerza eléctrica empuja la carga positiva hacia la derecha, porque se genera ese campo magnético inducido, pueden poner ese campo eléctrico inducido, pero la fuerza magnética también empuja esa carga positiva hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces esto tiene por un lado la fuerza eléctrica que va hacia la derecha y la fuerza magnética que va hacia la izquierda. Entonces, ¿cuándo se va a estabilizar? Bueno, cuando haya un balance entre las dos fuerzas, cuando la fuerza magnética más la fuerza eléctrica sea igual a 0. Como van en direcciones contrarias, para cargas del mismo signo estoy hablando, obviamente, si yo tengo una carga negativa acá, esto es una carga positiva. Una carga negativa siente una fuerza magnética, una fuerza eléctrica, perdón, en la otra dirección. ¿Ya? Recuerden que la fuerza eléctrica es simplemente Q por el campo eléctrico. Por lo tanto, si el campo eléctrico va hacia la derecha, y yo tengo una carga positiva, la fuerza eléctrica va hacia la derecha. Si el campo eléctrico va hacia la derecha, y yo tengo una carga negativa, siento una fuerza eléctrica hacia la izquierda. Entonces, esto va a llegar un momento en que se va a anular esas fuerzas, ya va a llegar a un equilibrio, ya, entre acumulación de cargas y el campo magnético. Entonces yo voy a tener acá el campo magnético, tiene que ser igual al campo eléctrico. ¿Sí? Y esto me queda Q por la velocidad por V, y esto me queda simplemente Q por el campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico, entonces, me queda simplemente V por el campo magnético. O sea, B por mu sub 0 por I sobre 2pi por X. Profe, ¿puede darse esos dos campos no sean iguales? Sí, en un principio no van a ser iguales, porque cuando esto se empiece a mover, recién empieza la acumulación de carga. Entonces, la fuerza magnética va a ser mayor. Pero va a llegar un momento en que se van a sobreacumular cargas y el campo eléctrico va a ser mayor. Entonces va a empezar a devolver cargas. Y ahí, en algún momento, va a llegar al equilibrio. ¿Ya? X lo recorre B, exactamente. ¿Por qué pongo X? Porque es el X donde está situado B. Y ahora lo que yo quiero encontrar, encuentre la FEM inducida, la diferencia de potencial. ¿Y cómo yo encuentro la diferencia de potencial? Voy a ponerlo entre paréntesis, o sea, entre valor absoluto, con la FEM inducida. ¿Ya? Y esa es la FEM inducida, la diferencia de potencial. ¿Por qué existe un campo eléctrico inducido? Porque hay acumulación de cargas positivas en un extremo y acumulación de cargas negativas. Entonces es como si yo tuviese un dipolo eléctrico. ¿Ya? Y el dipolo eléctrico tiene un campo eléctrico que sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. ¿Ya? Como si tuviese una carga positiva a la izquierda y una negativa a la derecha. Hay un campo magnético en la barra que va hacia la derecha. La FEM se saca integrando el campo, exactamente. Y acá, como yo solamente estoy interesado en la magnitud, esto es, si ustedes se acordarán, la integral de E.dl. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la expresión para la diferencia potencial? Entonces acá simplemente me queda, el dl es el camino donde está situada la barra, está situada en el dx. Entonces acá me queda, el dx va de A hasta A más B, que es la posición donde está la barra. Fíjense, parte en A y termina en A más B. Y acá me queda el campo, o sea, la velocidad con la que sube la barra, eso por la corriente, dividido en 2pi por x de x. Y listo. Saco los términos constantes. Me queda la integral de A más B, perdón,
Y acá por falta de tiempo me voy a saltar la resolución de esa integral, que no es nada del otro mundo, y la FEM inducida, entonces me va a quedar, voy a copiar el resultado en honor al tiempo, 2pi por el logaritmo natural de 1 más a sobre b. Y esa es la FEM inducida que se genera en la barra, ¿ya? Más allá del resultado, me interesa que entiendan el fenómeno. ¿Por qué se produce una FEM inducida? ¿Ya? Profe, ¿no que el de él era el camino que recorría la corriente? Sí, pero esa es la parte magnética. Acá es la diferencia de potencial que tiene que ver con el campo eléctrico. Y el campo eléctrico yo voy a calcular la diferencia de potencial entre ambos extremos de la barra. Y ambos extremos de la barra está situada en el eje X, por eso es un dx. ¿Ya? Yo entiendo que son cosas confusas porque, claro, estamos mezclando ahora campos eléctricos y magnéticos y se nos mezclan los conceptos, ¿ya? Pero hay que entenderlos bien, porque para finalizar, que ya me pasé un minuto, se genera esa diferencia potencial. ¿Por qué? Porque la barra va con una velocidad hacia arriba. Como va con una velocidad hacia arriba, las cargas libres sienten una fuerza magnética. Las cargas positivas se van hacia la izquierda, las cargas negativas hacia la derecha. Producto de esta polarización se genera un campo eléctrico. Y llega un momento en que esto se equilibra y a través de eso yo puedo determinar cuál es el campo eléctrico que se genera en la barra, cuando esto ha llegado al equilibrio. Y conociendo el campo eléctrico, puedo determinar la diferencia potencial. Listo. Ahora, la última pregunta que tenía, pero es cortita, es ¿cuál de los dos extremos de la barra está a mayor potencial? Bueno, ya lo dibujamos ahí, el extremo izquierdo queda a mayor potencial que el extremo derecho. ¿Por qué? Porque las cargas positivas se van hacia la izquierda y las negativas hacia la derecha. Profe, voy a mostrar el ejercicio 3 o sacarle una foto. Que no era un ejercicio de inducción muy simple, como el que hicimos en el de ejemplo, que era una espira entrando en una región de campo magnético. La única diferencia era que era con números. Entonces, a ver, no tengo cómo escribirlo, es que me pasé y tengo que cortarlo porque tengo clase en el bloque siguiente y no me gusta quitarle su tiempo también. Profe, subo el video para estudiar. Sí, si yo no lo voy a subir al tiro, lo voy a subir cuando termine mi otra clase, ahí les subo esto a punto y video. Bueno, lamentablemente no me quedó tiempo para las preguntas, pero bueno, espero que esto les haya servido para aclarar más allá de la resolución de los ejercicios, que les haya servido para aclarar los conceptos, ¿ya? Porque si no saben los conceptos, se van a confundir mucho en los problemas, ¿ya? Que estén bien, que les vaya excelente en el certamen, vayan a la ayudantía, es importante obviamente, y nos vemos. No sé si hay más clases, ya ni siquiera me alcancé a despedir de ustedes. Bueno, que tengan un buen final de semestre. Ya, cuídense, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. No, profe, gracias. Chao.